Oh, bien, entonces ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de... Vamos a poner la cámara, a ver. Ahí me ven, ¿verdad? Que ella trae una luz y tal vez la Sí. moleste a ustedes. Pero nada. Bueno, así lo mantengo presente. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de ministrar a las necesidades como como el primer nivel de esa escalera tan hermosa, tan interesante como caminar la pastoral, que tiene varios escalones y que si uno salta de un escalón para llegar más rápido, indiscutiblemente lo que nos está diciendo uno de los autores, Félix Ortiz, es que no vamos a ser efectivos. Y cuando fallamos en la pastoral, hay algunos problemas en los escalones que caminamos. Así que vamos a dar pisadas firmes y seguras en cada escalón, de manera que podamos afirmarnos bien, conocerlo bien. Hoy vamos a trabajar con el segundo escalón y el segundo escalón se trata de eso, aquí vemos que ustedes ven ahí, un retrato, veo yo. ¿Qué más? ¿Alguien me dice, Elisa, qué ves? Yo veo adolescentes mirándose a través de un espejo y están viendo a Jesús. Amén. ¿Qué ilustra la figura para ti? ¿Un espejo, los adolescentes? ¿Cuál sería el mensaje que tú tomarías de ello? El modelo de Jesús, o sea, que cuando tú te reflejas ante lo demás, sería el modelo de Jesús. Amén. También podríamos decir que uno de los objetivos, el propósito esencial es que cuando esos jóvenes se miren, lo que proyecten sea la, la imagen de Jesús. Ahora observen la vestimenta, Sara. ¿Ve la vestimenta, Sara? ¿Qué nos puedes hablar de la vestimenta y Jesús con su vestimenta? ¿Qué podría decir de eso, Sara? La vestimenta de los jóvenes. Cada uno, ¿Eh? como que son personas diferentes, con gustos diferentes, y que a pesar de eso, o sea, yo no sé, como acepción de personas, y que ellos mismos pueden reflejar a Cristo. ¿Qué implica, Sara, una pregunta, qué implica, por ejemplo, la del medio? Me parece que es una joven, pero su vestimenta está como un poquito subida de tono, lo que podríamos decir, a los ojos conservadores. Sin embargo, aún ella con la ropa así, ¿qué pasa? Está reflejando. ¿Y cuál es el mensaje ahí entonces para ti? Yo diría eso, que Dios no es excepción de personas y que independientemente de la forma que uno se vista, la personalidad que tenga, Dios puede transformar la vida de una persona. Y que el crecimiento que estamos buscando de cierta manera No va del exterior exactamente. No interfiere exacto con el exterior o con la vestimenta. Así. Que no es ningún modelo. Bien, entonces ahí tenemos parte de lo que estamos buscando en este día, resumiendo la escalera de la pastoral juvenil. ¿Cuál es? Vamos a recordarlo. Primero, ¿qué hacemos? Identificamos la necesidad. Déjame decirle a tu hermana que... Sierva, dígame. Bien, bien, que estoy dando una clase. ¿Quieres te llamo más tarde? Ah, bueno, yo lo voy a llamar a ver si me la da o esto, porque es medio difícil. Ah, pues está bien, está bien. Parece que yo te lo envié. Está bien, yo te lo envío. Gracias. Amén. Déjenme enviarle un dato aquí a este cielo. Me disculpan, oye. ¿Están ahí? Amén. Sí. Amén. Estamos aquí, pastor, le cuido. Presente. 2020.
Bien, entonces, el primer escalón, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada y que fue tan interesante. Desde mi punto de vista, yo me sentí bien identificado con eso porque soy un abanderado, ¿verdad? De que se ministre a la persona. El primer escalón es identificar las necesidades, la identificación de las necesidades que deben ser suplida para que haya crecimiento. La segunda es la definición, el segundo escalón. Entonces, después que identificamos las necesidades para que sean suplidas, y hablamos la semana pasada de que las necesidades, como hemos hablado en otros encuentros, desde el punto de vista nuestro, se dividen en necesidades sentidas y no sentidas, conscientes y inconscientes, físicas, emocionales y espirituales, y que hay algunas de ellas que no son o no están presentes dentro de la mentalidad del individuo, de la conciencia del individuo. Sin embargo, están ahí ocultas y manejan con mucho mayor pronunciamiento la vida de las personas. Por lo tanto, debemos crear medios para poder, y pedirle al Señor también que nos dé entendimiento, sabiduría, para poder estrechar relaciones con la persona de manera que puedan ser ministradas profundamente. El segundo escalón, entonces, después de que trabajo con sus necesidades, es la definición de los resultados que quiero ver, es decir, el propósito o tu propósito, el de ustedes que desean ver con los jóvenes. Entonces, es el segundo escalón que vamos a caminar. El tercero, la denominación de las metas específicas, o sea, sé cuál es el propósito, ahora, ¿cuál es el medio? ¿De qué forma? Cuando decimos metas específicas es como nuestro propósito es un enunciado, nosotros tenemos que ver algunos detalles que sean medibles para poder entender que estamos alcanzando el propósito. Es decir, esas cosas que son visuales. Si no podemos tomar el rostro de Jesús, porque no se trata de eso, y ponérselo a una persona, entonces, ¿cuáles son esas evidencias que debemos trabajar? Y recuerden que no es el trabajo de convertir a las demás personas en modelos, sino que nosotros somos modelos y para decirlo de esa manera, nos paseamos en otro. Como decía Maxwell ayer, es darle valor a las personas para que ellas sean capaces de multiplicarse en otras personas. Y también él decía que para hacer eso, indiscutiblemente, el líder debe vaciarse en esas personas, o sea, debe entregarse. Así que buscar metas específicas que sean medibles. El cuarto, la elección de los medios que vamos a usar para lograr nuestros objetivos o el objetivo. Esas metas medibles y lograr nuestro propósito. ¿Cuáles son los medios que vamos a utilizar? Hemos hablado en otras ocasiones de los acercamientos pequeños, medianos y grandes. Y que debido a la cantidad o el objetivo, grupo, una persona, muchas personas, va a variar, van a variar los recursos porque el medio seguirá siendo uno solo por excelencia, que es el educativo y que se transmite en nosotros como el evangelismo, un proceso educativo. La determinación de los recursos, ahí sí entran los acercamientos. El 6, la programación que tiene que ver con la ejecución de tu plan, ¿verdad? Y el 7, la evaluación de todos los elementos anteriores. Entonces, la evaluación que es tan fácil, pero que casi o nunca la aplicamos, es tan importante como cada uno de los escalones. Entonces ahí tenemos lo que verdaderamente nos pone así, a dar vuelta. A dar vuelta. ¿Por qué? Porque trabajar con eso es dar vuelta. Necesidad de propósito, objetivo, medio
material, ejecución y evaluación. ¿Cómo dice Brian? Brian, ¿tú la puedes leer? El círculo de Necesidades, propósito, objetivos, medios, materiales, ejecución, evaluación. Amén. Entonces la primera semana, como quien dice, o la semana anterior, hablamos de las necesidades. Es decir, tuvimos que calvar dentro de la persona. Y hoy estaremos hablando un poquito de los propósitos. Después hablaremos de los objetivos. Después de los medios. Y luego de los materiales. Y finalmente la ejecución. Para sentarnos en la práctica a evaluar. Entonces, un buen expositor o comunicador en un auditorio siempre se preocupa, ¿verdad? Siempre se preocupa por saber a qué tipo de oyente va a hablar. Para eso crea una serie de dinámicas, preguntas, intercambio participativo, etcétera, con el fin de poder entender cómo debe dirigir su discurso y ser efectivo. Es decir, lo que es un elemento para hacer conexión, y de tapar inquietud y descubrir qué tipo de auditorio o de personas están ahí. Como anoche en la conferencia de Maxwell, él hizo una serie de cosas como tirar fotos, preguntar por su libro. Lo que buscaba en realidad era saber el nivel de conocimiento que tenía los que estaban ahí. Y con ese nivel de conocimiento acerca del tema que se iba a tratar y también de lo que hacía Maxwell, él podía tener un termómetro para poder impactar con el tema que daba. En otras palabras, con relación a lo que nosotros estamos hablando aquí, Maxwell quería de alguna manera, o bien nosotros estamos buscando descubrir el nivel de necesidades que tienen las personas. Entonces, Perdón, dígame. hablando de eso, que a las dos, bueno, en la parte de la conferencia de las 3, Ajá. él no hizo eso, sino que lo que yo me puedo dar cuenta que él hizo para identificar el público, que no hizo la pregunta del libro, él preguntó como que a qué sectores pertenecen. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay aquí del sector educación? ¿Cuánta gente hay aquí pertenecen a empresas? ¿Cuánta gente pertenece a iglesia? Sí. De cosas, porque dice como que yo entiendo porque él no preguntó esa parte de él. Sí, él preguntó eso, lo que tú dices, pero luego empezó a preguntar de su libro, cuánto habían leído, qué tanta cantidad. Por la gente de las 7. Ajá. Y había una que había leído 50 libros de todos los libros de él. Imagínense. Entonces, ya eso nos da a nosotros una pista de cuando vamos a reencauzar la pastoral, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las necesidades. Y no con los programas, sino con las necesidades. Y para eso necesitamos una energía extraordinaria. Yo creo que ustedes la tienen, porque ustedes son apasionados, son eficientes, son impactantes, son excelentes en eso. Y yo creo que podemos hacer un buen trabajo. Entonces, en la pastoral juvenil, si no logramos conocer las necesidades de los jóvenes, aquellos jóvenes que ministramos, no lograremos cumplir nuestro propósito. Un buen constructor desea hacer un gran edificio. Entonces, tiene que por obligatoriedad conocer el terreno. Porque de lo contrario, cuando empecé a cavar y a poner elementos como el block o la varilla, posiblemente puede encontrar un terreno que no necesariamente pueda sostener la construcción. Y en cualquier movimiento telúrico, entonces la construcción lamentablemente caerse. Entonces necesita conocer a profundidad. En cierta forma, Lucas 14:28 nos da ese principio. Y Jesús le dice a ellos, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Es decir, eso es parte de lo que estamos hablando aquí, es el conocimiento de lo que va a hacer y conocer en lo que está trabajando. Luego de conocer el terreno, tener una idea de sus necesidades no sentidas, hablamos lógicamente de los muchachos, lo estamos, ¿qué? Chequeando con una, fíjense la imagen, lo estamos chequeando con una lupa. Es decir, ese ejercicio de chequearlo con una lupa no se va a hacer a través de un culto y una reunión. No, denme alguna pista, Lisa, ¿cómo podemos hacerlo eso? Desde tu punto de vista, ¿no?
Fíjese que con la a lupa través examinando. de Ajá, reuniones personalizadas, o sea, al individuo como tal. ajá. También podría ser dedicándole tiempo, escuchándolo. Amén. Y así, Activando vínculos también con ellos. Que exactamente. esos vínculos, los vínculos, ¿verdad? Son los nexos que nos van a unir. Se trabajan a través de la repetición constante y del acostumbramiento hasta establecer lazos de confianza a través de una comunicación asertiva. Primero viene la manifestación empática que hablamos la semana pasada. Y luego esa manifestación empática no puede estar ausente de la compasión, y la compasión, por supuesto, va a llevar a que entre el sujeto y el objeto exista una comunicación asertiva. Cuando hablamos de una comunicación asertiva, hablamos de que sea sin rodeo, sea clara, sea llana, sea sin careta, que el hombre ahí pueda descubrir como la lupa y, wow, te conozco y tú me conoces. Existe una confianza recíproca. Por lo tanto, el discipulador debe ser honesto y no hay mayor forma desacertada, insatisfacción y sentirse uno traicionado que cuando el discipulador miente o engaña o es falso. Mire, no hay cosa más difícil que eso. Porque es como la última ramita que tiene el discípulo donde se ha enganchado y depende ahí. Tenemos que tener un cuidado enorme porque primero no podemos hacer el discípulo dependiente, pero tampoco nosotros podemos, sabiendo que solamente depende de nosotros, dejarlo que se caiga. Tenemos que sostenerlo, acompañarlo. No puede depender de nosotros porque la razón es que él mismo pueda caminar. Y para eso necesita nuestra ayuda. Así que mire qué cosa más difícil con esto. Entonces vamos a trabajar con esa lupa para llegar allá, como señala la lupa, hasta el corazón de la joven. Y trabajar esas tres facetas: el conocimiento, la convicción y la conducta. El conocimiento es que ellos van a llenarse de información para luego ellos poder conocer, porque ya no son niños, los niños no conocen, interpretan. Por eso es que el gran problema que tienen al desarrollarse luego, como no hicieron inteligentemente una administración del conocimiento, el niño entonces, si no es limpiada su mentalidad, si no es educada, entonces va a cometer muchos errores por situaciones que ellos no manejaron bien al ser educados. Pero aquí el joven va a ser educado a través de nuestra forma de modelar y va a crear que la primera base en ese pastel, conocimiento. Y ese conocimiento va a luchar con los anticuerpos mentales que tiene. Todo ser humano tiene anticuerpos mentales que cuida lo que el individuo ha aprendido. Por eso los cambios son difíciles. ¿Por qué? Porque el individuo está en un lugar que se llama confort, donde no quiere salir. Una vez que llega información nueva, y además, y es desde el punto de vista que nosotros hablamos del espíritu, que va a nuestro espíritu para trabajar en nuestra mente, entonces va a haber un choque de verdades. ¿Por qué un choque de verdad? Porque verdad es lo que tiene el individuo en la mente, pero es un conocimiento atrasado con relación a la palabra de Dios, porque lo mantiene paralizado, lo mantiene bajo la formación de un viejo hombre. Sin embargo, cuando llega esas verdades a través de la forma en que nosotros modelamos y enseñamos, y a través del Espíritu Santo van a abrir sus corazones y va a haber un choque de verdades. Ahí viene la lucha para sustituir verdad contra verdad y formar nuevos conocimientos. Luego, entonces va al segundo nivel que se llama convicción. Las convicciones ya son cuando las creencias dominan al individuo o están en la base del juicio de valor de las personas. Y cuando esas convicciones están ahí, forjando nuevas actitudes y conductas, entonces el individuo va a actuar de una forma diferente.
Eso no es un proceso de hoy a mañana, sino que es un proceso constante. Fíjense, es un proceso, y cuando decimos proceso, entonces es que tiene varias facetas y etapas. Así que lo primero que hay que tener, muchachos, es paciencia. ¿Qué es lo primero que hay que tener, Pabeli? Paciencia. Entonces, fíjense aquí, Ricardo, Brian, Pabeli, Sara, Lisa, fíjense aquí, este es su trabajo, esto es lo que se llama pastoral, fajarse aquí. Fajarse con usted misma o contigo misma para luego formar a través del conocimiento, las convicciones y la nueva conducta. A eso se le llama pastoral. Y ahí va creciendo. Entonces, debe tener o debemos tener claro el propósito hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Después de identificar las necesidades, debe definir tu propósito o misión. La razón fundamental de tu esfuerzo. ¿Qué espera que sea y haga tu grupo? ¿Cuál es el propósito de tu ministerio? ¿Con qué o quién lo determina? La respuesta a estas preguntas son clave. El propósito de la pastoral juvenil se trata de que, queridos jóvenes, se trata de jóvenes que piensan y viven como Jesús. O sea, se vuelven personas maduras en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y los objetivos entonces serán otros. El propósito fundamental por lo cual establecemos la pastoral juvenil es para que los jóvenes piensan y vivan como ¿quién? Como Jesús. Con Jesús. O sea, se vuelvan personas maduras en Cristo. Amén. Que asuman y esta respuesta sí me gusta, que asuman actitudes y comportamientos con relación con Dios, con ellos mismos, con los demás y con la comunidad y el mundo que los rodea. O sea, que cambien de actitud y comportamiento, no actitud con P, porque actitud con P trata de capacidades, pero esta actitud es la energía visible del carácter, es la determinación mental de las personas, actitud, determinación mental de una persona. Es lo que cierra y abre la voluntad. Si no tenemos actitud, no alcanzamos nada. No tenemos, ¿cómo se diría? Inspiración. Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia con Dios y los hombres. De manera que crecía con una plenitud. Esa sería la palabra. Crecía de manera plena, en gracia con Dios y en gracia con los hombres. Crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, establecer nuestro propósito nos ayuda a ver el crecimiento verdadero por tres motivos. Así que si sabemos y hablamos la semana pasada de las necesidades y ahora ya tenemos claro qué es lo que queremos. Es decir, no estamos discutiendo porque, bueno, Pavel, ¿y quién va a dirigir el culto? Vamos a hacer reunión. Muchachos, nos vamos a reunir. Fíjense que entonces, pero la reunión de los jóvenes, yo no sé, este grupo de jóvenes como que no está en nada. ¿Y por qué? Es que ya no se están reuniendo, no están orando, o sea, estamos poniéndole más atención. Eso debe preocuparnos. Pero fíjense el enfoque, le estamos poniendo más atención al programa que al propósito. Lo primero es que debe despertarnos al alma cuando los jóvenes empiecen a dar un testimonio que no sea paralelo con la vida que debe vivir, o sea, con lo que nosotros hemos llamado pensar y vivir como Jesús. Inmediatamente una persona da un paso que no es semejante a ese, entonces debe ser nuestra zona de alarma. No si el programa se está desenvolviendo o no. Porque nosotros podemos inclusive contratar personas que hagan el programa, pero no vamos a poder contratar personas que tengan un nuevo carácter. En definitiva, eso es lo que Jesús y Dios espera de nosotros y de nuestro trabajo en la pastoral. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, primero, porque es bueno definir el propósito, primero le da un sentido de dirección a todo lo que hacemos. O sea, presenta el blanco hacia el que debemos dirigir todo nuestro esfuerzo. Vamos a hacer un programa, ¿verdad? Pero ya tenemos el blanco, lo que queremos realizar, porque tenemos el propósito.
Existe un dicho en español que afirma: a quien no sabe a dónde va, cualquier camino que le sirve. A quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. El propósito último es como el destino final de nuestro viaje. El propósito le da un blanco a nuestra diana. ¿Saben ustedes qué es una diana? Se lo voy a mostrar ahora. Si vamos a lanzar una flecha y no tenemos el blanco, entonces, ¿hacia dónde va esa flecha? La carencia de un blanco o una diana no significa que no pueda disparar. Podemos tirar la flecha, jóvenes, hacia el aire, hacia arriba, hacia abajo, pero no se hablará de que fuimos efectivos, porque ¿qué va a medir esa eficiencia? ¿Qué va a medir esa efectividad? Tenemos que tener un punto donde llegar para que las personas puedan decir: wow, te acercaste o diste en el blanco, te acercaste o diste en el blanco, o te alejaste. Es el punto que va a determinar cuán bueno fuimos para lo que Dios nos envió. Así que tenemos que tener un punto. Vamos a meternos eso en la cabeza y en el corazón. Simplemente pone de manifiesto que aunque dispare, no va a conseguir absolutamente nada. Entonces aquí tenemos el blanco, la diana, y el blanco aquí en el medio, aquí, y la diana ahí. Si no tenemos eso, entonces podemos lanzar flechas, pero la podemos tirar hacia arriba, hacia abajo. Sin embargo, cuando tenemos la diana y el blanco, ya sabemos hacia dónde apuntar. Eso es lo que hace el propósito. Eso es lo que hace el propósito. Nos enfoca, nos da contenido, nos ayuda a desenvolvernos, a saber si vamos lejos o si nos estamos acercando. Entonces, ¿entiende? Entonces, aquí la puse al revés, pero conocimiento, convicciones y conducta nos va a ayudar a formar una nueva personalidad. Entonces, piense por un momento. Pónganse a pensar ahí, no se me queden dormidos, y piensen en la historia de los israelitas. Los israelitas, la mayoría, casi todos, ninguno, llegaron a la tierra prometida, con excepción de Josué y de Caleb. Porque ellos, y la diferencia entre Josué y Caleb y los demás, es que Josué y Caleb se mantuvieron enfocados en el propósito para el cual había sido escogido el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios había prometido darle una tierra donde fluía leche y miel. Y ellos, aunque vieron los gigantes cuando fueron espías, ellos dijeron: sí, tenemos fe en que Dios nos la va a entregar como Él lo ha dicho. Así que ellos nunca perdieron del horizonte el propósito. Si nosotros tenemos ese propósito de que queremos que los jóvenes vivan y piensen como Jesús y que maduren como Jesús, ya tenemos el propósito, ya tenemos el punto. Ya sabemos hacia dónde debemos caminar. Entonces, pensemos por un momento: los israelitas no llegaron a la tierra prometida porque perdieron el norte de su propósito. No hay nada que cause más desánimo y cansancio, frustración, que la falta de motivación cuando no tenemos un propósito claro. Podemos movernos mucho y no avanzar. Entonces las actividades tan solo tienen un valor educativo. Entonces cuando contribuyen a un fin último, cuando son medios para conseguir fin. ¿Ha viajado usted, alguno de ustedes, a ninguna parte? Paveli, ¿tú has viajado a ninguna parte? ¿Te ha montado para...? Déjame botar el golpe. O sea, para allá a ningún lado. Mira, hay que... Sí, pues. No. Siempre uno procura ver algo. Yo le digo eso porque, o sea, estamos en una generación que está tan confundida que, bueno, aunque no creyéramos, pero es así. Ahora, cuando vino la pandemia, ya en su máxima expresión, que la gente de verdad no salía, entonces empezaron a recrear aviones o viajes en aviones en algunos aeropuertos del mundo. Como no se permitían que los vuelos entraran a ningún aeropuerto, entonces los vuelos nacionales se preparaban para que hicieran viaje a ninguna parte. Entonces el avión salía, se mantenía en el aire, daba vueltas y vueltas y vueltas,
y volvía y regresaba a su punto de partida. Ahora, ¿quiénes salían? La mayoría de personas que salían, o casi todas, eran las que nunca se habían montado en un avión. Así que detrás de eso siempre había un objetivo, un propósito. ¿Cuál era? Montarse en el avión. Tener la Pero, experiencia. sí, exacto. Pero ya el que se había montado en el avión, para esa persona eso no tenía sentido. Ni para mí tampoco, pastor, yo no me montaba en ningún avión. Entonces, vamos a montarnos en un avión para que no, para que vea cómo es volar en avión y uno puede montar. Pero luego hacer viaje a ninguna parte. Es un viaje cansón, es un viaje que a veces se convierte en un viaje desanimado, porque ¿cómo vas a medir el tiempo cuando pasa? Porque lo primero que vas a hacer es que no vas a visualizar el mapa del avión. Porque ¿para qué si no vas hacia ningún lado? Entonces, una gran actividad, una estupenda logística, pero no vamos a ningún lugar. Y si no hay propósito, eso es una actividad solamente. Gastar fuerza, invertir recursos, hacer movimiento con los jóvenes aquí y allá, pero sin propósito. ¿Me entiendes? Entonces, no hay cosa más frustrante que esa. Había un anciano en la iglesia donde me congregaba y donde nací espiritualmente, la Príncipe de Paz, que se llama Manuel Morel. Y Manuel Morel era una persona un poco más anciano que nosotros y nosotros éramos más muchachos y él se inventaba unos viajes y rentaba un autobús. El autobús cabían unas 60 personas, lo llenaba de jóvenes. Vamos a viajar, todo el mundo viviendo en un barrio, no salía, se llenaba. Tenemos un viaje con Manuel Morel. Bueno, entonces cuando nos montábamos en el autobús, creíamos que era para la montaña. No, vamos para Villa Altagracia. Y cuando nos vamos acercando a Villa Altagracia, porque, ¿para qué preguntarle? Ya nos dijeron que para Villa Altagracia, suponemos que para las montañas de Villa Altagracia. Entonces el hermano Manuel Morel dijo, bueno, hemos hecho este viaje en medio de la guagua, habla de esa manera, ya antes de desmontarnos. Hemos hecho este viaje, lo hemos preparado, toda la logística, hemos alquilado un minibús y este viaje es con el propósito de comer batata asada. De comer batata asada. O sea, 45 minutos rodando en una guagua llena de gente, mucho calor, para ir a comer batata asada. Como decía, como dice Dante Gebel, pero desgraciado, ¿por qué no me lo dijiste primero? Para yo saber si voy. Sí, porque es un viaje que no tiene sentido, de por Dios. Se me daba cosa decírselo, porque hacía tanto esfuerzo para algo que no tiene sentido. Pagar de su dinero un autobús. Preparar y organizar a todos los que fueran líderes juveniles para que trajeran jóvenes, invitaran, meter 60 jóvenes ahí, para después desmontarlo en la autopista Duarte, donde venden batata asada. Para que se harten de batata asada, con la consecuencia de que la batata asada da mucha sed. Y lamentablemente no hay agua donde venden batatas asadas. Además de que el viaje es estúpido, sin sentido, porque no va a ningún lado. El trabajo de comerse una batata asada. Entonces es un viaje que no tiene sentido, de verdad. Y eso es de verdad. Pregúntenselo a mi esposa. Dígale, pastor, ¿es verdad que hay un señor que se llama Manuel Morel que hacía viajes sin sentido para comer batata asada? Y la inversión que él hacía en la guagua y comprar esa batata. Entonces yo le quiero llevar eso a la realidad cuando nosotros hacemos programas y no tenemos un propósito bien definido y bien sustentable, como que, wow, lo medimos, vale la pena todo lo que estamos invirtiendo. Porque fácilmente, cuando nosotros dejemos de atender a los jóvenes en programa, ellos se nos van y no permanece ninguno. Pero si nosotros le dimos un propósito que fue solidificante,
ustedes pueden dejar de asistir o por alguna razón no estar en la iglesia. Ellos van a seguir creciendo y multiplicándose en otros. Recuerden el principio que dijo John Maxwell. Vamos a darle valor a las personas. ¿Para qué? Para que las personas sean capaces de multiplicar ese valor en otras. Ese es su principio de visión. Una extraordinaria visión. Entonces, este propósito es manejable, es multiplicable porque nos ausentamos y como es un propósito para que crezcan las personas y maduren, un día no podrá estar Paveli por alguna razón de ocupación, o Sara, o Lisa, o Ricardo, ¿verdad? O Brian. Pero de todas maneras, los jóvenes, cuando hicimos lo correcto, trabajar con ese propósito, van a seguir creciendo y vendrán ellos y se encargarán de otros. Porque le dimos ¿qué? Valor. Estamos. Entonces, fíjense, lo que queremos conectarnos es con lo principal y olvidarnos de las demás cosas. O enfóquense en la vida y olvídense del vestido. Enfóquense en la vida y olvídense de la comida. Enfóquense en el cuerpo, enfoquémonos en el cuerpo y olvidémonos del vestido. La vida es más que la comida. El cuerpo más que el vestido. Aquí el propósito es más que los programas. Estamos entendiéndonos. Entonces, 2, nos ayuda a determinar los medios que necesitamos para lograr nuestro fin, el propósito. ¿Ha escuchado la frase, el fin siempre justifica los medios? La hemos escuchado, es una frase del escritor político Maquiavelo. ¿Lo han escuchado mencionar a Maquiavelo? ¡Wow! En filosofía se le llama pragmatismo a esto, es decir, hay que ser pragmático. Y el pragmatismo es malicioso, porque si hay que matarte para que el individuo logre su fin, lo va a hacer. Por eso esa premisa resulta difícilmente aceptable desde el punto de vista moral y ético para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. El Señor no solo está interesado en las cosas que conseguimos, sino en cómo la conseguimos. Si los medios son infames, el objetivo final es dañado. Debe haber una adecuación moral entre los medios y los fines que deseamos conseguir. Así que ese algo que vimos aquí tiene que ser un algo santo para hacerlo un poco místico, ¿no? Que sea lleno del poder de Dios, de manera que cuando Ricardo lo esterique o asterique, como, no sé cómo se diría, o lo incline hacia atrás, lance eso con todo el poder y la gloria de Dios. No exista ningún enemigo que se levante y él pueda derribarlo con el poder de Dios. Entonces debe haber una adecuación moral entre los medios y los fines. Cuando tienes un propósito último, puedes determinar los medios que necesitarás para llevarlo a cabo, a la luz del fin que puede determinar los medios. De manera que puede darse el caso de que estés utilizando medios que, lejos de ser beneficiosos para tu grupo, lo esté perjudicando, pero no conseguirá valorar la utilidad de los medios ni determinar cuáles son las actividades y acciones educativas más adecuadas para el logro de tu fin cuando carece de un propósito último. O sea, lo primero que tenemos que hacer es aclarar eso. Y luego las demás cosas serán muy fáciles. Así que grábense este principio. Cuando se carece de un fin sustentable, medible, fuerte, entonces los medios se convierten en el fin mismo. Cuando se carece de un fin, los medios se convierten en fin en sí mismo. De manera que si no tenemos un principio claro, entonces las cosas, el vestido viene a ser más importante que el cuerpo y la comida más importante que la vida. Los programas vienen a ser más importantes que las verdades. Cuando los programas son solamente medios y son maleables. Entonces nos vamos a preocupar por embellecer el día de reunión
Vamos a invertirnos días enteros y vamos a orar poco, vamos a leer poco las escrituras, vamos a preocuparnos poco de nuestras vidas y de visitar lo que dijo Lisa al principio, de acompañar a los jóvenes, de animarlos. Ojalá entonces el programa fuera. El programa de este sábado será acompañar a cada joven, estar con él, reunirnos, orar, entenderlo, escucharlo, cuando tenemos un propósito claro. No puede servir sopa con cubierto. ¿Quién ha comido sopa con cubierto? Pabeli, ¿Con qué? con cubierto. Bueno. Te va a escuchar raro, pero yo Ajá. sí, con cuchara también, acompañado con cuchara. Sí, pero solo con cubierto, sopa. No. Se oye un poquito difícil. Entonces tenemos que chequear los medios para ser eficientes, ¿verdad? Lo que queremos, entonces, que comer, determina los medios. Si usted va a comer mangú, ¿verdad? Entonces usted agarra el cubierto y lo maja si no tiene un pilón o algo, un majador. O si va a comer frito, no se lo va a comer, ¿verdad? Se lo va a comer con los cubiertos, no con un sorbete. O le dan un viaje de tostón y le dan 2 sorbetes. Pero eso no se absorbe. Entonces trate de pelar una manzana o cualquier otra fruta con una cuchara sopera. Verá lo que pasará. Un propósito, entonces, claro, nos permite evaluar cómo van las cosas, descubrir si nuestros medios resultan eficaces o no y cuánto nos falta para alcanzar la meta. La evaluación nos permitirá a los líderes obtener una información muy valiosa para realizar la tarea. Seremos conscientes de las cosas que estamos haciendo bien y seremos conscientes de las cosas que también estamos haciendo mal. Así que un propósito claro, sustentable, medible, nos permite evaluar con claridad. Seremos conscientes de todo lo que nos falta por lograr. También nos proveerá de información de cuánto nos resta por alcanzar. Y también un propósito claro puede ser un gran factor de motivación. Así que ya ustedes saben. Ahora, lo más importante de todo lo que le dije, no se puede quedar sin decir esto. Esto sí es importante. Todo lo que le he dicho es importante, pero esto sí. Porque nos va a ayudar a ser efectivo en el escalón primero y en el escalón segundo. Es decir, solamente aquí estamos mirando como el objetivo, pero ¿y el sujeto? Dice aquí, en el hecho de los 2 primeros escalones de la pastoral, debe existir un elemento común para caminarlo en feliz término. La pasión, característica insustituible de aquellos que desean modelar con éxito la pastoral. Si no hay pasión, no hay nada. No importa que hablemos de necesidades, de propósito. La pasión es un sentimiento vehemente, o sea, que se entrega, intenso, que domina la voluntad y modula la razón hacia algo o hacia alguien. Es principalmente emocional, es impactante, me enamoro de lo que estoy haciendo, me quedo comprometido, haciendo que nos desbordemos en dedicación. Esto lo voy a hacer. Es decir, es como dice Víctor Frank, cuando el individuo entiende que hay un ante quién, es decir, que hay alguien que está mirando por mí, entonces yo soy responsable. Nadie que no tenga ese sentido de un ante quién se convierte en un individuo responsable. En la manera en que yo me dedico con ustedes como pastor, lo acompaño, lo voy mirando en su desarrollo desde que llegaron a la iglesia, que eran adolescentes y otros niños. Y en esa misma manera se va desarrollando una relación de respeto y de armonía. Y eso me hace a mí ser el ante quién. Y ustedes me miran. Y entonces ustedes desarrollan ese sentido de compromiso que luego le va a ayudar a llevar y a dedicarse con pasión. Y eso lo van a trasladar a otros. Lo mismo que yo he hecho con ustedes, ustedes lo van a trasladar a otros. Desarrollando así una escalada de valoración en las personas. Le doy valor a ustedes y ustedes le dan valor a otros. Haciendo que nos devolvemos en dedicación y sentido de compromiso, convirtiendo en retos personales el discipulado.
Si no hay pasión, no habrá energía. David Sarno, un motivador, un escritor, afirma que nadie puede tener éxito a menos que no ame su trabajo. Tu deseo determina tu destino. Cualquiera que viva por encima de una vida común tiene un gran deseo. Esto es cierto en cualquier campo, dice John Maxwell. Deseos débiles traen resultados flojos, así como un fuego pequeño produce poco calor. No hay sustituto para la pasión. ¿Saben por qué? Porque es el combustible de la voluntad. Si quieres cualquier cosa escasamente, no tendrás la voluntad para lograrlo. La única forma, jóvenes, la única forma de tener esa clase de deseo es desarrollar pasión por lo que ustedes hacen. Cuando Laura, ¿verdad?, se pone a hacer sus platos, le quedan exquisitos, pero hay algo que ella hace. Ella lo hace con pasión. Ese es el tip distintivo para que logremos una pastoral efectiva en cada área que ustedes hacen, ¿verdad? Destacamos la obra que cada uno de ustedes desarrolla, porque en cada área que lo hacen con pasión. Fíjense, no hay persona que tenga un mejor vehículo acondicionado y cuidado y listo para la venta que Brian, porque él lo hace con pasión, lo hace con dedicación. Parece que cuando él vende el vehículo, se está vendiendo a sí mismo. De manera que cada cosa que ustedes hagan con pasión va a ser exitosa y eso le debe llegar también a la pastoral. Así que Dios le bendiga a ustedes. Si tienen alguna pregunta, vamos a participar la próxima semana. Ojalá me recuerde y le dé algunos argumentos ahí para que ustedes participen. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O se me durmieron? Estamos aquí, ¿no? No, estamos aquí, estamos aquí. Estamos impactados por la información porque es muy buena. Amén, amén. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, Pavel, y qué hace la pasión? O sea, ¿cuándo te das cuenta que las cosas se han hecho con pasión? Y no necesariamente puede ser un acto, qué sé yo, fingido. ¿Cuándo te das cuenta que las personas de verdad están entregando el corazón en lo que hacen? Bueno, yo me puedo, o sea, en el proceso me puedo dar cuenta cuando la actitud de la persona que tiene al hacerlo, tú de una vez te das cuenta cuando una persona está haciendo algo obligado o cuando no quiere hacerlo. Y en el resultado, en la dedicación con la que se hizo, en el esmero que se puso. Amén. En lo personal, cuando hablamos de propósito, ¿qué te parecería para tú construir una familia, una casa, verdad? Te hacer que un hombre se acerque a ti. ¿Qué valoración tú le darías al propósito en él? O sea, a él. ¿Qué tanta importancia tiene para ti que el individuo tenga un sentido? ¿Qué quieres hacer? ¿Tú te atreverías a preguntarle, qué tú quieres hacer conmigo? O sea, ¿qué quieres? ¿Para qué? Porque hay personas que le basta con decir, por ejemplo, wow, desde que te vi me siento atraída por ti o me siento atraído por ti. O sea, ya eso es deseo. Pero ¿creen ustedes también que eso trabaja en la relación? Claro. Para ustedes o para ti sería eso importante. Súper importante. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, que tenga que ver con el propósito? No ¿Te sé, atreverías? a futuro, ¿Eh? claro. ¿Sí? Lo que ve a futuro, o sea, qué le interesa, ese tipo de cosas. O sea, qué planes ha pensado, piensa desarrollar. Eso no es exacto. Que Brian, dime acerca de eso. No, realmente con eso que usted estaba mencionando anteriormente sobre lo del trabajo y la pasión que uno le dedica, la dedicación, o sea, la disposición que uno tiene, realmente ahora mismo con el asunto de los carros me está yendo bastante bien. Y hay algo que yo he notado que ha cambiado, es que ya nosotros no estamos comprando carros de que por comprar y vender. Realmente yo ahora mismo estoy comprando los carros y es pensando en mí. De verdad, yo compraría ese carro para mí.
Entonces realmente uno está haciendo ese enfoque ahora de comprar los carros y de verdad uno no es para venderlo, sino ese carro yo lo compro, lo arreglaría y de verdad me quedaría con él. Entonces realmente yo estoy así ahora evaluando los carros y no está yendo muy bien realmente. Eso es parte de la doctrina del dogma de Jesús. Cuando uno va a hacer algo, cuando uno está lleno de Jesús, uno pregunta, ¿de verdad Jesús haría eso? Entonces sería bueno ese ejercicio de, bueno, ¿compraría Jesús este carro para él? Entonces tú te fijas en toda la excelencia que es Jesús. Pero no solamente porque no se piensa en Jesús en virtud del goce individual, sino en virtud de lo que él hace al compartir. Porque Jesús no tiene algo para sí, sino que tiene algo para sí y para los demás. Lo que él tiene lo va a compartir. Cuando él recibe el pez, no es para él solamente, es para él y para darlo. De manera que la misma excelencia que él exige para él, Jesús, la exige también para dársela a los demás. Cuando ve ese carro, ese wow, verdaderamente compraría Jesús este automóvil. Eso es parte del dogma. Y tú tienes una hermana, Brian, Sí. por ejemplo, saber cuando llegue una persona, un joven enamorado con ciertas inclinaciones a tu hermana, es importante para ustedes como familia o para ti en lo personal, saber cuál es el propósito de él, aunque eso no te incumba, pero sería bueno, o sea, vaya enamorado, pero no sería bueno qué quiere con mi hermana. Eso No, para ti sería realmente, importante. claro. Realmente es súper importante eso, saber cuáles son sus intenciones. Sí, ve acá, ¿qué tú pretendes? Dime, vamos a hablar claro. ¿Tú crees que... ¿Por qué te gusta? ¿Tú crees que tú... No, yo no, con mi papá yo creo que él va a tener suficiente. o pues tú crees que tu papá lo pregunte así? Ven acá, vamos a hablar claro. No, claro, él le preguntaría, ¿qué usted hace aquí? Directamente. No, y eso tiene que ver, mira, si el individuo tiene en definitiva una mente clara acerca de lo que quiere y lo que va a hacer, no va a tener miedo, porque él tiene un propósito que es manejable, perdurable, y no tiene miedo de eso. Mire, yo voy a hacer esto y esto y esto. Eso es sumamente importante. Bueno, ya ustedes, hay dos varones y ya tienen sus parejas, ¿no? Pero a los varones, si supieran más y no fueran claros, sería bueno eso ser. Porque una de las cosas que yo hablo cuando yo me casé y de las cosas que el Señor trabajó en mí era que nosotros vivíamos en un dogma y parte de nuestro acercamiento fue modificado por un sentido de atracción y de un sentido de libertad equivocado. Sí, yo viví una realidad con mi vida como joven y ese concepto de para qué me casé no fue bien construido. Y es algo que yo lo predico y lo hablo cuando vamos a hacer una relación que ya tiene futuro. Una de las cosas que debemos construir es el propósito. ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Me entiendes? No para qué, no solamente por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito? Para crear una relación. Y eso, si es algo durable, sustentable, eso bastará para que cuando lleguen los momentos de crisis, nuestra relación se maneje basada y sustentada en ese árbol, en ese tronco. Así que el propósito es sumamente importante que nosotros lo desarrollemos en nuestra pastoral juvenil, porque en definitiva es lo que va a soportar los vientos de dificultad y que va a llevar a crecimiento esa granja de jóvenes que vendrán a través de ustedes. Así que agregarle valor. ¿Hay alguna pregunta, Sara? Por allá, que te voy levantando la mano. No, pastor, todo muy claro. Amén. Ricardo, ¿todo bien? Todo bien, excelente, pastor. Bien, entonces ya ustedes saben, el próximo lunes nos vemos y bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y la próxima semana vamos a hablar entonces de esos objetivos que sean medibles para poder aplicar este principio, que los jóvenes vivan y piensan como Jesús y que maduren como Jesús. Bendiciones.
Amén. Eh, Gracias, bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Lo saqué, que ustedes siempre se quedan hablando, pero yo sé que tengo control.